Bienvenidos a Derecho Empresarial. Hoy empezaremos con nuestra unidad 1, Introducción al Derecho Empresarial y Societario Peruano. Comenzaremos con el tema relacionado a las personas jurídicas. Nosotros conocemos que en el derecho de las personas se distinguen dos tipos: el derecho a las personas naturales y el derecho a las personas jurídicas. Teniendo en cuenta que nuestro curso tiene que ver con el derecho empresarial, hablaremos justamente de las personas jurídicas. Pero las personas jurídicas, ¿cómo la podemos entender? En realidad las personas jurídicas son personas fictas, son personas abstractas, son personas civiles, son personas morales, son entes colectivos, jurídicos. Es decir, yo no puedo ver a una persona jurídica como me estuviera viendo a mí, que soy un cuerpo, una cabeza y extremidades, que tengo una personalidad. No. Si yo quisiera ver a una persona jurídica, lo tendría que hacer mediante un representante. Por eso es que su existencia como persona jurídica está dada por la ley para efectos jurídicos. Ahora, según la doctrina, los alemanes fueron los primeros en el año 1900 quienes consideraron a las personas jurídicas como tales, como entes ficticios. Y esto lo podemos buscar en el Código Alemán. Posteriormente, en el año 1942, los italianos también lo consideraron en su Código Civil italiano. Sin embargo, ya que estamos hablando de manera muy práctica sobre las personas jurídicas, debemos tomar en cuenta que la historia es muy vasta al respecto. Vamos a remontarnos a la época egipcia. En la época egipcia podemos nosotros dar cuenta, inclusive por las 1001 películas que hemos podido ver en Semana Santa, que los egipcios comenzaron a ver el comercio mediante acuerdos. Podríamos decir que fue un inicio de lo que podría ser en la actualidad el concepto de persona jurídica. Ahora, avanzando también con la historia, decimos que con el Código de Hammurabi en Mesopotamia comenzaron los lineamientos legales más en estricto sobre el tema de las personas jurídicas. El famoso concepto de la ley de Rodas que nos dieron los fenicios básicamente estuvo ligado con las normas contenidas sobre transporte marítimo, pero transporte marítimo comercial. Ahora, lo que nosotros comúnmente podemos entender también de la parte helénica, es decir, Grecia y luego Roma, ¿no?, es donde en realidad es el punto de partida para el tema de las personas jurídicas, con el famoso animus societatis. ¿En qué consiste el animus societatis para efectos de las personas jurídicas? Obviamente es el ánimo de las personas de querer relacionarse para realizar una determinada labor, un determinado fin, pero también que a su vez tenga una repercusión crematística, es decir, una repercusión económica. Ahora, también se vio en la Roma antigua el famoso contrato societas. El contrato societas, para efectos, es el contrato que realizan dos o más personas con una determinada finalidad, pero que tiene una personalidad que va sobre las personas que la conforman, pero no frente a terceros. La responsabilidad frente a terceros es completamente diferente, o fue completamente diferente. Ahora, estamos viendo que estamos hablando sobre la personalidad. Efectivamente, la personalidad es básica en el tema de personas jurídicas. Lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la pregunta en sí, ¿quién es una persona jurídica? Como también están viendo en la ilustración, dice deberes más derechos, distintos de las personas que lo conforman, dice la lectura. Ahora, pero ¿quién es en realidad una persona jurídica? ¿O qué es una persona jurídica? Como ya lo veníamos indicando al inicio, es la reunión de seres humanos con un determinado fin e interés. También puede ser la intención, la determinación, la decisión de una persona respecto del resto para iniciar un emprendimiento que tenga contenido patrimonial. Ahora, esta persona jurídica es sujeto de derechos, como lo vemos en la ilustración, deberes más derechos, efectivamente.
es sujeto de derechos, pero a diferencia de la persona natural, la persona jurídica tiene dentro de su personalidad no una individualidad, es decir, como les repito, yo no veo una persona jurídica, pero sin embargo como persona natural ustedes sí me ven a mí. Si estamos en ese esquema, a la persona jurídica dentro de su personalidad le faltaría voluntad. ¿Y quién es la única persona que le puede dar voluntad a la persona jurídica? Su representante. Ahora, su representante, al darle personalidad, también le está restringiendo determinadas situaciones. Es así que, volvemos nuevamente a la historia, ¿no? Cuando en la interna las personas se reunían, le daban como característica la personalidad de quienes lo conformaban. Ahora, eso debe ser siempre completamente diferente al tema del ente como persona jurídica, es decir, el ente abstracto. Su capacidad es restringida. Si entonces empezamos a conversar sobre persona jurídica, sobre empresa, entiendo que ustedes pensarán, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de comida, en McDonald's, en Burger King, en Kentucky, ¿no? Si pensamos de repente en temas de informática, pensarán pues el Facebook, pensarán en Twitter, ¿no? Google. Ahora, todo lo que les he mencionado son personas jurídicas, entre que sean sociedades y entre que sean empresas. ¿Estas personas jurídicas tienen una personalidad? Sí, porque tienen un representante. Hay un representante, al menos en el Perú, de Kentucky Fried Chicken, es el señor Díaz Canseco. Hay un representante de Facebook, que nosotros conocemos, el señor Zuckerberg, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la persona natural difiere de la persona jurídica porque la persona jurídica tiene dentro de su personalidad la voluntad de su representante, quien es el que va a darle vida, el que va a aplicar las facultades que tiene, ya sean restringidas o ampliadas, y el que va a poder emprender lo que fuera para bien y patrimonio de la persona jurídica en adelante. Entonces, ¿la persona jurídica es sujeto de deberes y de derechos? Pues sí, es sujeto de exigencias y es sujeto también de obligaciones. Ahora, vamos también a entender, según la imagen que tenemos ahí, dice, distinto de las personas que lo conforman, existe desde el día de su inscripción o desde el momento en que los miembros que la conforman lo decidan al constituirse. Efectivamente. La formalidad es que se inscriban ante registros públicos y a partir del día de su inscripción comience a tener vida la persona jurídica. Pero también es el caso, que lo contempla la ley, que no necesariamente, a pesar de su fecha de inscripción, puedan iniciar labores, sino simplemente desde el día que suscriben la escritura pública de su formalización. Pero en todo caso también pensarán, ¿y las otras sociedades existentes? Vamos a seguir adelante en todo caso para conocerlas. Aspectos generales sobre personas jurídicas. Dentro de nuestros aspectos generales sobre personas jurídicas tenemos que indicarles que en aplicación del derecho peruano únicamente nos tenemos que basar en el Código Civil. Pero ojo, estamos hablando de las personas jurídicas, aún no estamos hablando de ninguna diferenciación, estamos hablando netamente de las personas jurídicas. Entonces, la definición que tenemos de persona jurídica la vamos a encontrar a nivel nacional y frente a un derecho comparado en el Código Civil del año 1984, que hasta la fecha está vigente y que todavía mínimamente no ha sido modificado. Pero tenemos que entender también el tema del por qué estamos generando una persona jurídica y por qué también hemos hablado de su personalidad, que también repetiremos más adelante. Es por una cuestión de utilidad. Cuando uno constituye una persona jurídica, lo realiza para tener un patrimonio, para tener un proyecto comercial en adelante, e inclusive uno también tiene que tener en cuenta que debe tener responsabilidad frente a terceros. Ahora, pero la persona jurídica, cuando se constituye, no solamente tiene esta responsabilidad, sino también tiene que tener una serie de características dentro de sí, las que vamos a ver a continuación.
Dentro de nuestra primera precisión debemos entender que las personas jurídicas se subdividen a su vez en personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público. Ahora ustedes se pondrán a pensar, ¿qué es una persona jurídica de derecho privado y qué es una persona jurídica de derecho público? Las personas jurídicas de derecho privado, en ellas sí vamos a ver contempladas todo lo que son los temas de comercio. En el tema de personas jurídicas de derecho público, básicamente debemos entender que son las creadas por ley. Es decir, las de derecho privado son las que pueden constituirlas las personas e inclusive otras personas jurídicas. Sin embargo, las personas jurídicas de derecho público se constituyen por ley, es decir, ya sea el Poder Ejecutivo o ya sea el Poder Legislativo. Son las únicas que tienen la potestad de constituirla. Vamos a nuestro concepto básicamente de personas jurídicas de derecho privado, para poder aplicarles un ejemplo para mejor entendimiento. Las personas jurídicas de derecho privado, como les vuelvo a repetir y según la lámina, está conformada por una o por varias personas naturales o jurídicas debidamente inscritas en SUNARP, Registro de Personas Jurídicas. Esto es, por ejemplo, Patricia Gamarra, Wilfredo Salazar, Yuriko Yamaguchi. Las tres personas queremos constituir una persona jurídica. Pero ojo, somos personas naturales. Pero por ejemplo, tuviéramos bastante relación con el señor Zuckerberg, que es una persona jurídica, Facebook, que quisiera invertir en el Perú en algún tema determinado, y de repente podríamos incluir a Facebook como una persona jurídica con nosotros tres. Ya seríamos 4 integrantes. Esto quiere decir que ya formaríamos nosotros probablemente una sociedad anónima, me atrevería a decir inclusive, cerrada por el momento porque somos 4, para efectos de poder emprender un negocio. Pero si se fijan, dentro del esquema, somos 3 personas naturales y una persona jurídica. Entonces, dentro de nuestro concepto y precisión de persona jurídica de derecho privado, entendemos que la persona jurídica de derecho privado no solo está constituida por personas naturales, sino también puede estar constituida únicamente por personas jurídicas o por la mezcla de ambas. Seguidamente dice, tiene que estar inscrita en SUNARP, en el registro de personas jurídicas. Efectivamente, en el registro de personas jurídicas, sobre todo en la gerencia de personas jurídicas, tenemos a su vez también toda una gama de registros en los cuales podemos inscribir a las personas jurídicas. Porque recuerden, las personas jurídicas no solo son comerciales, también tenemos otro tipo de personas jurídicas que no tienen fines de lucro. Entonces, continuemos con nuestra explicación. Volviendo al concepto de personas jurídicas de derecho público, repetimos y reiteramos, son las que tienen calidad de persona jurídica porque lo otorga una ley, se crean por una ley. ¿Necesitan inscripción ante SUNARP? No, porque ya la ley les da la característica de ser personas jurídicas. Podemos recordar que en la época de los 90, que todos nosotros hemos pasado, o que podemos leerlo en la historia en todo caso, existían empresas del Estado y que luego fueron vendidas a particulares, ¿no? Podemos pensar que esas empresas fueron creadas por ley, efectivamente, fueron creadas justamente para beneficio del Estado. Y en este caso, el beneficio del Estado, todos nosotros somos el Estado, no solamente para el ente, digamos, administrativo, sino para beneficio de todos los ciudadanos que conformamos el Estado. Esas personas jurídicas de derecho público eran, por ejemplo, en el rubro de luz, en el rubro de agua, ¿no?, que son los más saltantes. Luego fueron transferidas a personas naturales, siendo vendidas, y entonces ya estamos dentro de un esquema de persona jurídica mixta. Continuando entonces con nuestra explicación, vamos a la precisión número 2. Seguimos con el tema de personas jurídicas. Entonces,
Las personas jurídicas también podemos indicar que se dividen en personas jurídicas civiles y personas jurídicas comerciales. Las personas jurídicas civiles y las personas jurídicas comerciales, reiteramos lo del inicio, pueden estar constituidas por personas naturales como por personas jurídicas o por ambas. ¿Ya? Las personas jurídicas civiles y las personas jurídicas comerciales. ¿Qué diferencia hay entre ellas? En que respecto a las personas jurídicas civiles, la legislación será netamente civil. Y si hablamos de las personas jurídicas comerciales, tendremos 3 o más leyes a nivel comercial por las que se tendrán que regir. Hablemos ahora sobre las personas jurídicas civiles. Como ya lo he manifestado, se ve básicamente por la norma civil. En este caso, lo que mencionamos al inicio de nuestra disertación, sobre el Código Civil de 1984. Ellas se caracterizan por no perseguir un fin lucrativo. ¿Cuáles son? La asociación, la fundación, el comité. Entonces, si no persiguen un fin lucrativo, ¿para qué se juntan? Es la pregunta que salta. Se juntan justamente para un fin benéfico, las asociaciones, ¿no? Las fundaciones, los comités. Una asociación conocida, por ejemplo, que no persigue un fin lucrativo, podría ser la Asociación Peruana de Fútbol. Hay varias asociaciones, ¿no? El fin que persiguen no es tanto la taquilla, sino el fin que persiguen es justamente difundir el fútbol a nivel nacional. Otras asociaciones también son aquellas asociaciones que, por ejemplo, van en beneficio de las personas y los males que puedan tener las personas. Hay la Asociación Peruana de Cáncer, la Asociación Peruana, por ejemplo, en temas de los riñones, ¿no? Lo que van es a facilitarles a las personas que tienen este tipo de males un bienestar respecto de lo que padecen. La fundación, por ejemplo, la más conocida, la Fundación Canevaro, que se encarga de ver a las personas de escasos recursos y también a las personas de la tercera edad, que son personas pues que necesitan todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y la fundación les brinda cobijo, les brinda mantenimiento y sobre todo les brinda una mejor calidad de vida. Un comité. Bueno, los más conocidos son los comités escolares. Se forman comités, por ejemplo, para efectos de ver un aula, para efectos de ver de repente el impulso en beneficio de los alumnos sobre un determinado punto dentro del colegio. También otro conocido es el famoso comité de vaso de leche. El comité de vaso de leche, ¿sobre qué en todo caso iría? En beneficio de las personas que no tienen la alimentación suficiente y sobre todo a los niños, los más pequeños, para brindarles un alimento que es el vaso de leche para ellos. Continuando en todo caso con nuestra disertación sobre aspectos generales sobre personas jurídicas, ya vamos a entrar al tema de las personas jurídicas comerciales. Como decimos, solamente son aspectos generales. Las características de nuestras personas jurídicas comerciales son las que obviamente sí van sobre un fin determinado de lucro, ¿no? Como también dice la lámina. Buscan conseguir una utilidad económica. Es decir, si yo realizo una actividad con todos ustedes, debo de tener un fin crematístico, debo de obtener una utilidad. ¿Cuáles son estas personas jurídicas comerciales? Ya lo veremos también más adelante, pero mencionaremos que son las personas o las sociedades colectivas, la sociedad en comandita, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, nos asaltan dos preguntas. ¿Y qué es de las sociedades civiles que usted mencionó momentos atrás? ¿Qué es de las sociedades irregulares? Las explicaré brevemente, aunque en su momento, en el módulo que corresponda, lo podremos ampliar. Las sociedades civiles son las que están constituidas por personas naturales, pero que si bien es cierto, van a buscar una utilidad, pero esta utilidad no va a ser para elaborar algún producto, sino básicamente para brindar un servicio. Ejemplo,
Las consultoras son, en algunos casos, sociedades civiles que se reúnen con la finalidad de dar un servicio a terceros respecto de una actividad. Las consultoras, por ejemplo, pueden ser consultoras de televisión, consultoras legales, consultoras respecto del medio ambiente. Si se fijan, los servicios que brindan son para cada y determinado tipo de actividad. No es que realicen un producto para venderlo, ellos venden sus servicios. Y las sociedades irregulares son aquellas a las que la ley les da 6 meses para que puedan volverse regulares. Es decir, nos juntamos las 3 personas que dije al inicio, constituimos mediante una minuta inclusive una sociedad, la presentamos ante SUNAT, pero podemos inclusive de repente alcanzar algún beneficio ante SUNAT, pero no tenemos una formalidad por escritura pública. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar la formalidad y el Estado nos brinda, la ley nos brinda 6 meses para nosotros, a pesar de que de repente en este momento no teníamos la economía necesaria o la situación que fuera, inmediatamente nos pusiéramos ya acorde a ley y fuéramos al notario, eleváramos a escritura pública e inscribiéramos nuestra sociedad, conforme se especifica en la norma. Finalmente, respecto de los aspectos generales, debemos decir que las personas jurídicas nos estaríamos basando, respecto de las personas jurídicas comerciales, básicamente en 3 normas: el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades y la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Quiero hacer un hincapié respecto de estos 3 temas, como normas de comercio, que es la que vamos a trabajar también en adelante. Cuando hablamos de Código de Comercio, estamos hablando de un código que pertenece netamente a los comerciantes y su funcionalidad. Cuando hablamos de la Ley General de Sociedades, que es relativamente nueva, pero se encuentra vigente con algunas modificaciones, estamos hablando de sociedades. Y cuando pensamos en sociedades, pensamos, pues, por ejemplo, ¿no?, para hacer fitness, ¿no? Tenemos a los gimnasios que están debidamente constituidos. Tenemos, por ejemplo, a las empresas como Arcos Dorados, que es de McDonald's, que nos brindan un producto, para un insumo, ¿no?, para consumir, mejor dicho. También tenemos, por ejemplo, empresas como Furukawa, ¿no? Son sociedades. Ahora, las empresas como la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada son empresas en las cuales solo una persona toma una decisión y emprende una actividad lucrativa.